Bueno, yo me encuentro con Zoe Fleming, quien es parte de Voluntarios por el Agua, que nos va a contar qué es lo que realizan ellos, cuál es el trabajo que hacen en el río Maipo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Zoe, si me puedes comentar un poco desde cuándo existe Voluntarios por el Agua y qué es lo que hacen. Sí, Voluntarios por el Agua es una organización que hace ciencia comunitaria o ciencia ciudadana. Y existe desde abril 2022, entonces un poco más de 3 años, y medimos los signos vitales del río, lo llamamos. Entonces medimos una vez al mes, el primer domingo de cada mes a las 10 de la mañana en 5 puntos a lo largo de la cuenca del Maipo. Entonces la mayoría en el río Maipo, pero también en el río Colorado, Yeso y Volcán. Y medimos varios parámetros físico-químicos como temperatura, conductividad, dureza, y también medimos, como sacamos una foto repetitiva que nos muestra cómo se ve el agua, qué colores, qué es la altura del agua, si tenemos mucho agua o poco agua, se puede ver si hay rocas en el río. También como vemos la vegetación, vemos si hay nieve, vemos cómo es el tiempo, como el color del cielo. Entonces esto es una serie de fotos que pueden ser interesantes. Zoe, con estas fotos, ¿qué es lo que vemos? Porque tú me mencionabas que se sacan una vez al mes, es decir, ustedes tienen un registro de 12 meses, es decir, de todo el año. ¿Qué es lo que han podido captar? Y también tú me hablabas del cauce del agua. Finalmente, ¿eso es lo que ustedes están tratando de poder registrar? Sí, como estamos generando una línea de base que lo que pasa naturalmente en este río. Todos sabemos que hay un gran cambio en la temperatura y también la cantidad de precipitación entre invierno y verano. Los deshielos también. Deshielos, sí. Entonces, y toda esta nieve, como hay algunos inviernos donde la nieve se queda más tiempo y esto ayuda a que haya más flujo, claro. Sí, tener más agua. También el color del río cambia con la turbidez. Después de una tormenta también cambia de color. Entonces podemos ver cómo es el ciclo natural del agua, pero también de vez en cuando vemos cosas un poco fuera de lo normal y empezamos a preguntar lo que puede pasar. Pero en general estamos viendo cambios y sabemos que en 3 años no ha sido lo mismo, como había un invierno al final de 2023 que duró más tiempo, entonces como este ciclo era un poco distinto, entonces podemos estar evaluando. Somos observadores del río de manera muy cuantitativa, midiendo, pero también observando, y esto son gente local observando el medio ambiente, es muy importante esto. Zoe, y esto está en la cuenca del Maipo, porque también se da que es en distintos puntos del río Maipo, pero tú me mencionabas que igual ustedes ven qué pasa con los otros ríos que llegan al río Maipo, y no solamente cuando se unen, sino que también toman muestra de los otros ríos. Si me puedes contar un poco y cómo funciona. Sí, entonces empezamos desde muy arriba, en la cordillera, en Baños Morales, es el río Volcán. Ya. Como de llegar al fuente de donde empieza el río Maipo, es el volcán Maipo, que es muy difícil para llegar. Entonces empezamos a 1800 metros en el río Volcán. Y después, como en San Gabriel, allá es la confluencia del río Maipo con el río Yeso. Entonces es interesante ver cómo los colores de estos dos ríos son muy diferentes. Distintos, claro. Sí, por la geología, por los minerales que trae también. Sí, los minerales y también como la cantidad de pendiente que pueden arrastrar, como las rocas, el sedimento. Y después donde el río Colorado se junta con el río Maipo. Entonces hay como 5 puntos en el Maipo hasta Puente Alto. Y queremos ir un día hasta la desembocadura en San Antonio. Eso te quería preguntar, la idea es que esto se amplifique. Sí, queremos esto. Medimos al mismo tiempo este domingo a las 10, entonces no podemos tener solo un set de instrumentos, tenemos que tener varios equipos listos para medir al mismo tiempo, entonces necesita muchas personas y necesita más equipamiento. Voluntarios también. Sí, entonces como es lento porque también como se echan a perder los instrumentos, tenemos que calibrar, repararlo, entonces necesitamos una cantidad controlable y comparable. ¿Y cuántos voluntarios son? Porque tú me mencionabas que esto parte el 2022, pero han ido aumentándose, agregándose más personas y también cada vez están llegando
a más puntos, ¿o no? Sí, hay como un grupo... ¿Establecido? Un grupo que ya miden desde varios años, como algunos que siempre Los más están. expertos. Los más expertos, que siempre están. Y también cada mes hay nuevas personas que vienen con sus amigos, con su familia, o grupos de estudiantes que vienen por 1 o 2 mediciones. Entonces siempre ha pasado como más de 200, 300 personas por esto. Pero como el grupo central, hay como 30, 40 personas que siempre vuelven. Y es abierto. Entonces ese es el punto, que cualquier persona puede venir aprender, a puede medir. hacerlo. Sí, porque siempre hay expertos allá en todos los 5 puntos que pueden enseñarle cómo hacer, entonces todos son bienvenidos. ¿Y cuáles son los resultados que ustedes han obtenido? Porque dentro de esta radiografía que sacan van colocando cuáles son los sólidos que tienen, si nos puedes comentar un poco. Sí, en términos de temperatura, por ejemplo, estamos viendo este ciclo natural que es muy interesante. También estamos viendo cómo cambian las propiedades del río como cuando vamos río arriba. Entonces vemos la conductividad que es diferente entre diferentes ríos, por ejemplo. Mira, acá Zoe tenemos una gráfica que ustedes han generado en donde salen los puntos en donde ustedes van recolectando los sedimentos, los sólidos. Si nos puedes comentar a qué se hace referencia con los colores, los puntos que tenemos acá, porque claro, este es el río Maipo, ¿cierto? Y estos son los puntos. Acompáñeme a ver cómo funciona, si me puede ir explicando cuáles son Santiago. Los lugares, claro. Podemos ver Santiago, ahora tenemos un punto en Puente Alto. Esto fue el primer año de mediciones, esto eran los 4 puntos en el río Maipo. Esa es la cordillera. Ya. Entonces, claro, por aquí bajan los otros ríos que también son los puntos donde ustedes están constantemente sacando todos los sedimentos, ¿no? Sí, entonces, toda es la cordillera, pero esa es la parte más alta de la cordillera. Entonces, eso es a como 1500 metros y se va bajando. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, es otra manera de mostrar los datos. Yo soy científica, pero estoy muy... yo sé que... Hay que hacerlo de manera más didáctica. Sí, el público no necesariamente va a entender un gráfico complejo, entonces hicimos como un reloj con enero a las 12 y todos los meses así. Entonces podemos ver que el año es como un ciclo con 12 meses. ¿Y los colores qué significan? Entonces los colores, aquí tenemos la leyenda. Entonces rojo es como valores más alta, concentraciones más altas. Y podemos ver, por ejemplo, aquí más alta en la montaña tenemos como valores de concentración más alta en el invierno. En julio, junio, mayo. Pero se ve que más abajo, como este momento de más altos niveles, es por un periodo más corto. Claro. Esa es la parte más alta, como el río Volcán viene como muy turbia en cierto con meses. Más minerales, más caudal también. Sí, entonces como podemos ver como las variaciones que son distintas porque hay diferentes fuentes, como cada vez el Maipo se va juntando otros ríos a esto, y esto en las mediciones oficiales de la Dirección General de Agua, ellos también tienen ciertos parámetros de rangos que por ejemplo, conductividad tiene un cierto rango que no puede sobrepasar el 1800 microsiemens, pero Zoe, y consulta, ¿cómo ha ido comportándose la calidad del agua del río Maipo en estos 3 años que ustedes han estado sacando esta radiografía mes a mes? Sí, es que como algunas veces como la conductividad se ve que sale un poco del rango, y sabemos que esto es muy probable porque hay una norma secundaria en el Maipo, que esto significa que hay un riesgo de ser contaminado para el medio ambiente. Entonces, por esto que tienen que vigilarlo, y estamos mostrando que sí, tenemos que vigilarlo porque puede tener niveles altos. También en el pH hemos visto algunos valores más altos que lo sugerido. Entonces, como lo normal, finalmente. Sí, entonces como es una zona... No podemos medir, nos encantaría medir oxígeno disuelto, pero es difícil con este tipo de mediciones y otros parámetros. Entonces, si podemos como alargar el proyecto para hacer más mediciones, ayudaría mucho, porque estamos haciendo 12 mediciones
por año, que es más que la Dirección General de Agua puede medir. Ellos no tienen los recursos para medir cada mes. Bueno, y aquí también nosotros podemos ver imágenes del trabajo que ustedes realizan, estas muestras que se sacan de los distintos ríos, y ahí después ustedes las van analizando, ¿cierto? Analizamos in situ. Todas las mediciones, como tenemos los valores este mismo día, y lo subimos a una base de datos y vamos analizando los resultados. Y yo, como ciudadana común y corriente, si es que quiero ser parte de Voluntarios del Agua e ir, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa en los ríos, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, como síguenos en Voluntarios por el Agua en Instagram, es fácil buscarnos, y escríbenos por allá. También hay un correo en el sitio web, pero por el Instagram estamos mirando todo el tiempo. Dinos que les interesa medir y pueden elegir el lugar. Entonces, si quieren medir más cerca de Santiago, hay un lugar. Si quieren ir en la cordillera más alta, vamos a darle los detalles de cómo unir. Y también siempre en el Instagram estamos hablando de eventos y oportunidades que estamos haciendo. Zoe, por último, ¿qué es lo que viene para el futuro en Voluntarios por el Agua? Yo creo que el proyecto ha creado redes o ha unido personas que se interesan en el medio ambiente. Entonces, siempre se puede conocer a nuevas personas, como saber lo que son las luchas ambientales, y ojalá podamos continuar a medir, porque hay muchos otros diferentes problemas más allá ríos, claro. en Maipo, la agricultura. Entonces hay otras problemáticas. Llegar a otras cuencas, sería bueno poder medir en otras cuencas, que otras personas, toda la información de cómo medimos es totalmente público. Entonces, si alguien quiere replicarlo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Zoe, por estar acá contándonos de la importancia del trabajo de Voluntarios por el Agua. Y también, usted ya lo sabe, si es que quiere ser voluntario, tiene que ir a sus redes sociales y ahí poder ir, porque es completamente gratuito, y además puede hacer una buena causa respecto a lo que es la lucha medioambiental.